las llamadas telefónicas dice, se han incrementado. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Entonces, estábamos hablando de la delimitación del estudio. Y teníamos la delimitación espacial y la delimitación temporal, ¿no? Entonces hay que describir en 2, 3 párrafos máximo la delimitación espacial, ¿no? Que incluye una pequeña reseña del hospital en 4 o 5 líneas, ¿ya? Y específicamente dónde se va a hacer el estudio. Y luego el tiempo también, ¿no? El estudio se desarrollará entre enero, ¿cierto? De tal manera que, por ejemplo, ya en el título no va a ir pues de octubre del 2021 a noviembre, no. Aquí vamos a decir, será de tal fecha, ¿no? De repente, todo el detalle que corresponda, ¿no? Tanto en espacio como en tiempo, ¿no? Ahora, el título en realidad, como les dije, puede sufrir variaciones en el tiempo, solamente para recordar que hay 3 grandes fuentes para la formulación de los problemas de investigación, ¿no? Hay más, pero estos son los 3 más importantes, ¿no? La realidad misma, o sea, a partir de la realidad, que en realidad es la mejor forma de partir de un problema de investigación. Me parece que en una de las primeras sesiones que tuvimos las ideas de investigación, una de ustedes planteó a partir de una experiencia, ¿no? Y luego otro estudiante nos narró una situación, problema, a partir del cual planteó la necesidad de hacer este estudio, ¿no? El tema del duelo o algo así, ¿no? Digamos, idealmente es eso, pero a veces uno se puede plantear formulaciones teóricas también, ¿no? Y mire, se está viendo esto, podría ser, aquí debe ocurrir lo mismo, pero en todos los casos igual hay que mostrar evidencia objetiva que el problema existe en la realidad. Y otros son fuentes documentales. Resulta que hay algunos trabajos que han hecho, por ejemplo, han trabajado de hipertensión, han hecho una tesis y al final dicen, se hace necesario hacer este estudios. O también tenemos ahí lo que significa las prioridades de investigación tanto del Ministerio de Salud, que es el del INS, o de la Dirección Regional de Salud, donde dice qué temas valdrían la pena ser investigados o que son necesarios investigarse. Como fuese, todos finalmente tienen que mostrar evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Y de todas las personas, creo que en gran medida, salvo una de ellas, hemos visto que no estaba totalmente planteado, ubicado. Incluso el profesor sugirió a esa persona, a ese estudiante, que pudiese buscar otra idea de investigación, ¿no? Pero en todo caso, estamos en eso. Lo cierto es que, miren, el proceso de la investigación es todo un proceso, es una serie de pasos, ¿no? Bien, más o menos uno plantea una discrepancia entre lo que es y lo que puede ser, y puede plantearse una serie de interrogantes. Uno va escogiendo la interrogante más que tiene, digamos, para uno mayor interés, mayor preocupación, y uno empieza a buscar información para ver si hay una respuesta plausible. Si encuentra que ya investigaron eso o que sobre lo que quiero investigar ya hay una respuesta, significa que ahí termina mi búsqueda y tengo que empezar otra vez con otra idea. ¿Qué es lo que le dijimos a su compañero donde le sugerimos que? Pero si no, hay que seguir ahondando para ver qué otros problemas mucho más específicos podemos. Ahora, en este proceso pasa por revisar la experiencia personal, consultar expertos, hacer revisión bibliográfica. Cuando uno ya va planteando alguna idea que puede ser, ¿no? Algunos de ustedes ya estarían por aquí más o menos, uno tiene que hacer el análisis de viabilidad o factibilidad. La viabilidad o factibilidad puede ser temporal, ¿no? El estudio requiere 3 años, no, pues yo no tanto. Temporal,
puede ser una factibilidad económica, ¿no? Resulta que es muy costoso. Pero eso ahora se puede corregir porque ahora hay fuentes de financiamiento. Frente a un buen proyecto, consigue financiamiento. Otro es que de repente no cuento con los elementos tecnológicos para hacer la investigación que estoy haciendo. Resulta voy a hacer complicaciones cerebrales del COVID, pero resulta que tengo que tener ciertas pruebas diagnósticas, ciertos procedimientos diagnósticos que no están a mi alcance. Entonces, no, la idea está bien, pero no existe una viabilidad a ese nivel, ¿no? Si logramos pasar esta idea, probablemente estamos frente a un problema de investigación. Hay que seguir revisando, ver los antecedentes, la bibliografía, consultar a expertos, y uno de ellos es nuestro asesor y análisis de la información. Es decir, hay que hacer la profundización. Si esto es así, ahí incluso podemos tener una mala sorpresa. Resulta que cuando profundizamos, resulta que ya hay una respuesta para lo que yo quiero, para el lugar donde estoy. Entonces, otra vez empiezo con una nueva idea de investigación. Pero si no, ya estoy frente al problema. Por eso es que el día de hoy vamos a ver todo el tema del marco teórico que reúne una serie de características que vamos a mencionar. En todo este proceso les hemos alcanzado esta matriz. Entonces ustedes ya tienen que llenar el título de su investigación, su nombre, y apenas ya tengan el problema, tienen que colocar, ahí está el problema general, los problemas específicos. Estas abreviaciones solo se utilizan aquí, y quiero que se me entienda, porque a veces lo utilizan eso para el proyecto. En el proyecto es como hemos mencionado en los ejemplos, ¿sí? Pero esas abreviaciones solo se utilizan aquí. ¿Por qué le decimos que es una matriz de coherencia y consistencia? Porque, ¿no? Tiene que haber una coherencia y consistencia entre los problemas específicos con el problema general. ¿Qué significa? Debo hacerme la pregunta, ¿este problema específico, como está redactado, está incluido en el problema general? Sí, entonces está muy bien el problema específico. Y así sucesivamente. O viceversa, ¿este problema específico, como está redactado, incluye a todos estos problemas específicos? Sí, muy bien. Pero no solo eso, también a estas alturas ya debiéramos tener, ¿qué cosa? Estos objetivos, ¿no? Entonces, objetivo general, problema específico 1, vamos a buscar la letra que corresponda, estamos con una letra diferente. Entonces, objetivo general, problema específico 1, problema específico 2, problema específico 3. Tendrá pues tantos problemas como requiere el estudio, ¿cierto? No tiene que tener 4 necesariamente. Pero en todo caso no es problema, sino ya es objetivo, ¿no? Entonces, no esperen que el profesor les diga, no, ustedes tienen que ir avanzando a medida. Si hacemos hipótesis, vienen la hipótesis. Y así vamos avanzando. Si llegamos a variables, tienen que colocar las variables, ¿no? Entonces, de eso se trata esto. Muy bien.
Ok. Lo ordena. La idea es que el problema general hable lo mismo que el objetivo general, que el problema específico 1 hable que el objetivo específico 1 y así sucesivamente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y esto requiere un trabajo, pues, ordenado de seguir pasos, ¿no? Claro, primero es el criterio de asombro, todo eso que hemos dicho, leer, pero luego lo demás es seguir pasos y procedimientos ya establecidos. Muy bien, entonces hay que seguir trabajando ese tema. Igual hay que ir avanzando con el PowerPoint, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no se le acumule, ¿no? La idea es esa justamente. Vamos a grabar esto y vamos a entrar a la siguiente presentación. Muy bien. A ver. Ya tenemos la siguiente presentación. Es el capítulo 2, marco teórico, ¿no? No se olviden de cuando ustedes consideren necesario, me hacen las preguntas correspondientes. Es un repaso muy rápido. Muy bien. Entonces, estamos aquí. Capítulo 2, marco teórico, ¿no? Y vamos a ver algunos de estos aspectos. Vamos a ver básicamente antecedentes del estudio y las bases teóricas por el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Muy rápidamente vamos a recordar, porque esto ya no es una clase sobre eso. Pero vamos a recordar lo más importante, ¿no? Primero, ninguna investigación parte de cero, pues se da dentro de la corriente de construcción del conocimiento científico, ¿no? Y esperamos que nadie pueda decir, pues, que sobre esto que quiero investigar no hay nada, ¿no? Si eso fuese, le está dando el síndrome de Cristóbal Colón, o sea, piensa que está descubriendo América. O el síndrome de Adán y Eva, piensan que son los primeros en el universo o en la Tierra, ¿no? Ojalá que nadie le dé eso. Entonces, siempre hay algo que tiene que ver con lo que queremos investigar. Y miren, esto que está en el segundo párrafo es importante que lo entendamos, ¿no? Se debe identificar las investigaciones previas que se relacionan con el problema, objetivos, variables y población de la investigación planteada. ¿Cierto? Objetivos, variables y población de la investigación planteada. A ver, vamos a pedir aquí. Iván Elmer. Doctor, dígame usted. A ver, Iván Elmer. No sé quién está ahí. Tiene que ser una foto donde pueda ver su imagen, ya para la próxima. Entonces, Iván Elmer, ¿cuál es su tema de investigación? Sí, doctor, cambié mi tema. Usted es el que le hemos observado ya. Ok. Entonces, Sí. ahí nomás, pasa por un momento. Tatiana Fernanda. Sí, doctor, presente. Ya, antes de, disculpa, Tatiana. Iván Elmer. Doctor, dígame usted. ¿Usted cambió el tema porque le hicimos la sugerencia o usted cambió un tema a pesar de que su tema estaba más o menos en proceso? Me sugirió. Ok, ya. No, para tenerlo anotado aquí en mi cuaderno, ya. Muy bien, disculpe. Ahora vamos donde Tatiana. ¿Dónde está Tatiana? Muy bien, Sí, doctor, Tatiana. presente. Ahí la vemos sonriente.
Muy bien, Tatiana. ¿Cuál es su idea de investigación? Háganos recordar. Doctor, cambié el título a lo que son características clínicas y epidemiológicas del Ya. síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 en la ciudad del Cusco en 2022. Ok. ¿No? Entonces, ella tiene que buscar investigaciones en esos artículos, porque son publicaciones científicas en lo posible, antes que tesis, publicaciones científicas, donde el problema que se va a plantear Tatiana para su estudio sean parecidos a los que han desarrollado quienes han hecho esa investigación, que incluye la población. En su caso particular es en niños, ¿verdad, Tatiana? Sí, doctor, en población pediátrica. Ok. Entonces en ella no hay mucho problema porque tiene que buscar en población pediátrica, además ese es el énfasis que va a hacer. Paul Rodrigo. Gracias, Tatiana. Paul Rodrigo. Presente, doctor. A ver, Paul, diga, ¿dónde está Paul? No vamos a poder trabajar en ningún momento ya con Paul mientras no cambie su Sí, doctor, no imagen. tengo foto. Sí, tiene que tomarse, pues. Bremel. Y igual, lo siento, pero o sea, tenemos que respetarlo, las indicaciones que se dan. Doctor, A ver, Bremer, muy bien, Bremer. A ver, quiero una foto para la próxima que esté sin mascarilla, ¿ya? Pero por ahora está su foto. Su título, háganos saber de su investigación. Ya, doctor, un momento, por favor. Ah, usted es el fan enamorado de factores asociados. ¿Se ha olvidado Bremer? No, doctor, estaba teniendo un poco de problema, doctor, listo. Ah, ok. Ya, doctor. Respecto a mi título, doctor, era factores asociados a daño hepático en pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Antonio Lorena del Cusco durante 2020-2021. Ok. Muy bien, entonces Bremer suponemos que ha buscado investigación Sí, sí, sobre el doctor. tema y seguramente ha encontrado, ¿no? Entonces, supongo que gran mayoría de estos estudios habla de población adulta o población adulta mayor, Sí, ¿correcto? sí, doctor. Claro. ¿Qué pasa si Bremel mañana encuentra lo mismo, daño hepático, pero en jóvenes? Bremel, ¿eso serviría como antecedentes de su estudio? Bueno, doctor, no, doctor, o sea, como antecedente de que el COVID causa daño hepático, podría ser, doctor, pero por el grupo etario, no, doctor. O- exactamente, ¿no? O sea, más o menos estudiaría, no tiene que estudiar lo mismo, ¿ah? Pero más o menos estudia el mismo problema, el mismo objetivo, las mismas variables. Pero en este caso, si la gran mayoría, y él está planteando estudiar en adultos y adultos mayores, pero encuentra un estudio que dice que es en jóvenes, porque podría haber, ¿correcto? Entonces, ese estudio, si bien está relacionado a lo que va a estudiar Bremer, pero a él no le sirve como antecedentes del estudio. ¿Por qué? Este antecedente del estudio no solo es para ampliar nuestros conocimientos, no solo es para ver qué variables más debemos investigar, no solo es para que nosotros ampliemos nuestra visión respecto al tema. También no se olviden que cuando ustedes hagan la investigación, ¿correcto? Y hagan el informe final de tesis, lo más importante, la parte más importante donde realmente el que hace la tesis, ya sea a nivel de pregrado o de posgrado, la parte más importante, ¿saben cuál es? ¿Alguien me puede decir? Bremer, ¿usted me podría adelantar algo? Los antecedentes, doctor, tal vez. No, tiene que ver con los antecedentes. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a ver. Aquí, Obed Nahum. Doctor, no tengo idea, doctor.
¿Alguien de la clase? No tienen por qué saberlo, ¿no? Pero pueden intuir, o tal vez alguien lo sepa también, no es que no lo... ¿Saben? A ver, Camilo André, Doctor, la delimitación del estudio. no. Porque eso se puede delimitar, se puede hacer, ¿no? A ver, María Julia. Doctor, buenas noches. El planteamiento del problema, doctor. Es importante, pero ya cuando hace el informe final, tal vez el planteamiento del problema, ¿sabe dónde es María Julia? En el proyecto. Pero en este caso, usted ya hizo la investigación y va a hacer el informe final. En el proyecto, sí. El planteamiento del problema es la parte más importante. Ahí tiene razón. A ver, vamos aquí, están en lista. Shirley. La discusión, doctor. Exacto. La parte más importante es la discusión. Teóricamente, si hay un jurado que conoce, en realidad no tendría por qué estar preguntando qué tipo de muestra, qué tipo de muestreo, bla, bla, o qué tipo de estudio, no. Un jurado que conoce con profundidad, yo me abocaría para el tema de la discusión. Y el tema de la discusión tiene de base, ¿qué cosa? Los antecedentes del estudio. ¿Y por qué? Porque en los resultados de su estudio, en la discusión, usted va a decir, yo encontré esta relación y este es mi resultado. Y usted tiene que comparar sus resultados de su estudio con otros estudios que están en los antecedentes. ¿Por qué se parecen? ¿Por qué se diferencian? ¿Qué hace y cómo se explica el resultado? O sea, esa es la parte más rica en realidad y que a veces lamentablemente no siempre ni el alumno, o sea, ni el que hace la tesis, ni el asesor o ni los jurados le dan el énfasis que este capítulo debiera tener, ¿no? De hecho, que hay jurados que sí enfatizan mucho este tema. Porque todo lo demás es aplicar, ¿no? Supongamos, es llenar una encuesta, ver cuáles son los datos estadísticos de, por ejemplo, niveles de creatinina, de urea que alguien planteó, revisará la historia, colocará, tendrá los gráficos, la correlación, pero ahí no termina, sino cómo interpretas ese resultado, cómo analizas, cómo comparas y cómo a partir de ese análisis vas concluyendo en algo. Por eso es que en el informe final, que es lo que deben hacer el próximo semestre, ¿no? Por lo menos a un modo, esa es la parte más rica, ¿no? Ahora, van a ver tesis, algunos de ustedes están viendo tesis, van a ver que muchas veces esta parte a veces no tienen 2 hojas, 3 hojas, ¿no? No estamos diciendo que sea 10, 20 hojas necesariamente, pero tiene que ser la mayor cantidad de discusión posible, porque ahí es donde el investigador, en este caso el graduando, en este caso el estudiante que está sustentando su tesis, tiene que demostrar que conoce a profundidad del tema, porque no solo tiene que ver en cuenta los antecedentes del estudio, sino también el marco teórico, ¿ya? Por eso que es importante, y ya hemos dado el ejemplo en este caso. Muy bien, ahora le vamos a pedir a alguien que está en el sistema para que nos pueda ayudar. Andrea Carolina. Presente, doctor. A ver, Andrea, ayúdanos y lee los 2 párrafos que están ahí, tranquila, con calma y con énfasis. Está bien, doctor. Antecedentes del estudio. Excepcionalmente, si no se encontrara trabajos anteriores que abordaron el tema, debe buscarse que pertenezcan al área general en que aquel se encuadra. En todo caso, se debe indicar en cuáles universidades, instituciones, buscadores bibliográficos y otras fuentes de información se realizó la búsqueda. Miren, este es un tema, o sea, siempre va a haber algo, pero en algunos temas los antecedentes van a ser menores respecto a otros, ¿no? Una de sus compañeras creo que estaba planteando el tema de la automedicación, ¿no?
Entonces, automedicación relacionada a COVID hay cientos, hay miles de estudios. Y eso que el tema es nuevo, ¿no? Pero probablemente, probablemente Tatiana, por cierto, no va a encontrar ni cientos, ¿no? Tal vez decenas, porque es un tema que tiene menos estudios en el tema, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a saber. Pero, ojo, si es que alguien dice no sabe qué no ha encontrado, entonces tiene que indicar en qué universidades, en qué instituciones, en qué buscadores y cuáles fueron las palabras claves donde realizó la búsqueda y no encontró los antecedentes del estudio. Muy bien. Vamos a pedir el apoyo otra vez y ahora vamos a pedir a Daniela Sofía. Sí, doctor. A ver, lea usted los tres párrafos. Ya, doctor. Antecedentes del estudio. Los estudios previos pueden ser glosados por párrafos. Cada glosa debe constar aproximadamente de alrededor de 12 a 15 líneas. Los trabajos que se citen deberían ser en lo posible de realidades similares a la nuestra, tanto a nivel nacional o internacional, y estén relacionados con el problema, objetivos, variables y población de la investigación planteada. Muy bien, gracias Daniela. Cuando decimos glosados, pueden ser resumidos, a eso se refiere, ¿no? Usualmente se pueden resumir en 2 o 3 párrafos, ¿no? El profesor sugiere que pudiese ser en 3, como luego vamos a ver. ¿Qué significa 12 a 15 líneas? Prácticamente significa que casi en más de la mitad de una página son 12 a 15 líneas. El máximo que pueden utilizar para un resumen es una hoja completa. ¿Correcto? No más. Entonces tienen que aludir a una capacidad de síntesis para escribir los antecedentes del estudio. ¿Sí? Muy bien. Y en algunos casos van a encontrar tal cantidad que tienen que decidir cuál colocan o no. Por ejemplo, entre decidir en un estudio que se ha hecho en Alaska y uno que se ha hecho en Puno, Gilbert Alexander. Presente, doctor. ¿Cuál escoge usted? El de Puno, doctor. Claro que sí. A ver, José María Cari. Presente, doctor. Un estudio hecho en Andahuaylas y otro estudio hecho en Cajamarca. ¿Cuál escoge usted? El de Andahuaylas, doctor. Ok. A eso se dice en lo posible a realidades similares, ¿no? Ahora, si está entre Cajamarca y Cancún, es natural que seguramente va a escoger Cajamarca. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Entonces, ¿cómo es que ustedes van a hacer estas glosas? Y voy a dar las indicaciones que corresponden. Si saben seguir instrucciones, les va a ir bien y de maravillas. Si no, empiezan a tener problemas. Entonces, ya les dije, hay 3 cosas para hacer proyectos e investigar. Además, claro, de la capacidad de intuición, asombro, todo el background que ustedes tienen como personas. Pero la clave es leer, leer y leer. Conociendo el tema a profundidad, no habrá nada que pueda detenernos en la elaboración de nuestro proyecto, en hacer la tesis y sustentarla del modo más apropiado. ¿Correcto? Y sé que lo van a hacer. Sé que lo pueden hacer, si alguien está en duda. Entonces, vamos a ver. La clave es, una vez que usted ya tiene sus 10 antecedentes, ¿no?
Entonces, es un artículo científico que puede tener 4 hojas, 5 hojas, 3 hojas, varía, ¿no? Dependiendo, pues, de los temas, etc. ¿Cuál es la idea, jóvenes? La idea es que ustedes lean desde el título hasta el final. Como este es un resumen, hay más de un alumno que va a ser tentado por, yo digo, por el diablito, ¿no? Dice, ¿para qué vas a leer todo si en realidad el artículo tiene un resumen? Coloca nomás el resumen que está ahí y no va a pasar nada, el profesor no se va a dar cuenta, ¿no? Primero, el profesor sí se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de los resúmenes no están bien realizados. Y dos, más que el profesor se dé cuenta, usted se va, digamos, perjudicar, usted mismo, entre comillas, se va a hacer daño. Porque la idea del artículo no es para que haga el proyecto, o no es para que haga esta parte de antecedentes del estudio. La idea es que usted lea de inicio a fin, de cabo a rabo, es el artículo científico. ¿Sí? Y una vez que ha leído, va a hacer el resumen, de acuerdo a las indicaciones que vamos a dar a continuación. ¿Correcto? Entonces, de tal manera, que en ese proceso podría ayudarles en algo el resumen que está en el artículo científico. Y se van a dar cuenta que muchas veces esos artículos no están bien resumidos, a pesar de que puedan ser a veces revistas científicas recontraindizadas y lo que queramos decir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendido eso y comprendido eso, vamos a explicar y entonces, en un resumen, ¿cómo van a hacer? Primero, y tomen nota, para eso tienen su cuaderno, ¿no? Los autores, de acuerdo a lo que establece las normas de Vancouver, que por cierto supongo que ya lo han leído. Luego, entre paréntesis va la ciudad y el país. ¿Sí? Y el año de publicación. Entonces, todo lo que es ciudad y país y año de publicación va a ir entre paréntesis. Luego, puede ir seguido, ya sea del título de la investigación o del problema planteado. ¿Correcto? Del título de investigación o del problema planteado. El profesor sugiere que coloquen el título de la investigación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No se preocupen, ahorita vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Pero espero que se esté entendiendo. Seguidamente, debe identificarse, ¿no?, dentro del mismo párrafo, el objetivo o la hipótesis planteada en la investigación. El profesor sugiere que sea el objetivo. Entonces, todo esto corresponde al primer párrafo, jóvenes. Algo pasó ahí. Pero todo esto corresponde al primer párrafo. El segundo párrafo
tiene que ver con los métodos de la investigación, con la metodología, que es lo que usualmente se utiliza, pero en realidad debería decirse métodos, ¿no? Y cuando hablamos de métodos, estamos hablando de decir qué tipo de investigación es, cuál es la población, la muestra, criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿no? Y debe terminar diciendo qué estadísticos se van a utilizar. Es el segundo párrafo. Y el tercer párrafo debe mostrar los resultados más importantes y las conclusiones. Los resultados más importantes y las conclusiones. Ojo, ojo. Los resultados, no basta con decir, pues, se encontró que A está relacionada con B, no. Tienen que mostrar las medidas de esa decisión, los datos estadísticos, las pruebas de significancia estadísticas que están establecidos en el artículo o en la tesis que han revisado. Y este es uno de los primeros errores que cometen muchos resúmenes. Muchas veces no presentan esos estadísticos ni esos datos. Y entonces esa es la forma como ustedes van a hacer el resumen de estos estudios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. No hay preguntas. Vamos a pedir a Mirla. A Mirla. Presente, doctor. Muy bien. Ayúdenos, por favor. Lea usted los dos párrafos. Ok, doctor. Antecedentes del estudio. En la relación, el estilo es muy importante, pues debe evitarse una farragosa y monótona relación de cosas similares. Hacer una revisión cuidadosa de las investigaciones previas relacionadas con nuestra investigación es muy importante para ampliar nuestro background y sobre todo es vital para la discusión en el informe final de investigación. Ok. El background es todos los conocimientos que vamos acumulando en nuestro cerebro respecto a ese tema, ¿no? Y lo demás ya lo hemos mencionado. Entonces, ahí tenemos antecedentes del estudio. Y tienen que diferenciarlo. Antecedentes internacionales 211 y 212 antecedentes nacionales. Teóricamente debería ser mitad internacionales, mitad nacionales, ¿no? Pero podemos quedar en que es 7-3, ¿no? 7 internacionales y 3 nacionales. Ahora, tal vez en un tema como el de Tatiana, tal vez no hay ningún nacional, entonces todos sus antecedentes serán internacionales. Eso va a depender del tema. Pero si hay un tema en el cual hay pues cientos o miles de estudios, no me puede decir hoy no encuentro un nacional, ¿no? O sea, entonces todo eso se va a considerar. Preguntas. Doctor, buenas noches. A ver, vamos a ver con quién estamos hablando. A ver. María Julia. No, primero esta disculpa. Voy a abrir la cola. Así se llama esto de aquí. María Julia está en primer lugar aquí. 3 manos alzadas de la primera a la última. ¿Está bien? María Julia está el primero en la lista. Ok. La escuchamos, María Julia. Sí, doctor, quería preguntarle sobre los reportes de caso. ¿También entrarían como estudios previos o antecedentes teóricos? ¿Como estudios previos? Si uno está haciendo estudios de casos,
es porque usualmente no hay cantidad suficiente de casos para poder hacer una investigación. El mejor ejemplo es el que nos planteó Tatiana, ¿no? O sea, con claridad eso no hay mucho, todavía puede darse a ese nivel. Pero en los demás temas casi no es posible hacer estudio de casos. O sea, por ejemplo, si me dice complicaciones neurológicas o complicaciones cardíacas en pacientes ingresados a COVID, etcétera, o sea, de hecho que hay cantidad y habría que buscar la cantidad de acuerdo a un tamaño muestral. O sea, que esto no sea una puerta, pero que como no encuentro pacientes o esto, presento estudio de casos, ¿no? Si es un jurado que conoce, nos puede decir un momentito, ¿por qué usted va a hacer estudio de casos? Usted tendría que hacer un estudio porque yo veo en la práctica que hay varios casos. Ahora, en lo posible, la relación sería de los 10, 7 tendrían que ser publicaciones científicas y 3 tesis. No hay que abusar de las tesis. ¿Y saben por qué? Porque a veces en las tesis se hace cosas que ni siquiera tienen sentido y se publica y se gradúan con eso. ¿Cuál es la virtud de un artículo científico que está publicado en una revista indizada? Que pasa por revisión de pares, es decir, lo revisan antes de publicar expertos o especialistas, y aún así, a veces existen dificultades, ¿no? Pero por lo menos tiene más validez y más consistencia lo que uno encuentra en artículos científicos versus lo que uno encuentra en tesis. Julio Aarón. Doctor, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. tenía la duda que mencionó, ¿no? en la primera diapositiva que nuestros antecedentes tienen que estar vinculados, ¿no? con el problema objetivo, variable y población. El problema que tengo en mi trabajo es que, bueno, solo conseguí buscando en PubMed, solo conseguí un estudio, doctor, como antecedente, ¿no? Y no encontré ninguno más que, o sea, que obtenga las variables que yo tengo, ¿no? Es procalcitonina como predictor de lesión renal aguda, doctor, en pacientes hospitalizados con COVID. Y bueno, entonces... Es un artículo científico, ¿verdad, Julio? Sí, doctor. Está publicado en Wiley, doctor, en la revista. Vamos a ver. Tranquilidad en el barrio chino, como decía una colega. Primero, hay algunos temas que es cierto, son novedosos o todavía no se han estudiado mucho o no se han publicado mucho. ¿Correcto? Entonces, pero hasta que usted haga el estudio, Julio Aarón, ¿cuándo será? ¿En un año? En 2 años va a sustentar su tesis, ¿no? Sí, doctor. Y ya está. Para eso habrá más artículos que van a aparecer. ¿Sí? Entonces, de hecho, si usted me dice que hay uno, primero voy a confiar en lo que usted me dice, pero como yo soy, mi nombre es Pablo Tomás, ver para creer, entonces cuando se presentan estos casos, ¿qué es lo que yo hago? Hago la búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Si es cierto, entonces se quedará pues con 1, 2, 3, que tal vez puede ser el caso también de Tatiana, no sé qué tanto, tal vez en ese caso menos. Y no se preocupe, ¿sí? En el tiempo va a ir apareciendo esas publicaciones. ¿Sí? Doctor, ¿De acuerdo? Sí, y doctor, entonces, yo estaba, por ejemplo, para estar avanzando, yo estaba poniendo como antecedentes, por ejemplo, variables artículos que asociaban solo la procalcitonina con lesión renal aguda, pero no en pacientes COVID, ¿no? Eso no entraría, ¿verdad? Como antecedente, doctor. Vamos a ver. Léanos, Julio Aarón, el primer párrafo. Ok. Excepcionalmente, si no se encontrara trabajos anteriores que abordaran el tema, debe buscarse que pertenezcan al área general en el que se encuadra. En todo caso, se debe indicar... Hasta ahí nomás, hasta ahí. Quieto.
Hasta ahí. Ahí tiene usted la respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces va haciéndose su proyecto con lo que son en pacientes no COVID. Porque su idea es, esto que ocurre en los no COVID, sé que está ocurriendo con los COVID. Es más, alguien ya lo ha estudiado, pero necesitamos estudiar más para que eso luego se convierta en conocimiento. Entonces, usted va haciendo con esos artículos previos. Pero si mañana aparecen 4 artículos, los va reemplazando. ¿Sí? ¿Se da cuenta? En su caso, como es un tema nuevo, novedoso, ¿correcto? Entonces, es dinámico el proceso. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, doctor. No, porque estamos con gusto, debo decir. Dice, no debo decir de nada. Son palabras clave. Muy bien. ¿Alguien más tenía preguntas, creo? ¿Nadie más? Nadie me ha preguntado sobre la antigüedad. ¿Qué piensa? Vamos a ver. Eric Fabricio. Doctor, buenas noches. Buenas Según noches. tengo entendido, es 5 años de antigüedad máximo. 5 años, ¿no? Miren, eso es lo que deberíamos plantear. Sin embargo, es posible que en algunos casos tengan dificultades. Entonces, vamos a plantear que el 80% de nuestros estudios previos tengan 5 años y el 20%, o sea, 2 de los 10, pueden ser más de 5 años, hasta máximo 10 años de antigüedad. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre eso? Ahora, nuevamente, supongamos que uno de ustedes va a hacer un estudio que tiene que ver con la enfermedad coronaria, por ejemplo, ¿no? No en pacientes COVID, sino en general. Y un antecedente puede ser el estudio de Framingham, que se hizo en 1960. Entonces, ahí nuevamente, el estudio de Framingham es un estudio icónico en la historia de la medicina. Y a pesar de ser muy antiguo, yo lo puedo utilizar como referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque es un estudio icónico que marcó la pauta en la historia de la medicina. Es igual si alguien estudia el cólera, por decir cualquier cosa, ¿sí? Podría utilizar, pues, como referencia el libro de John Snow, ¿no? De 1840 o 1850, ¿no? Claro. Pero si el estudio lo ha hecho Pablo Grajeda hace 15 años, no se va a comparar, pues, con John Snow, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más sobre los antecedentes? Ninguno. Muy bien. Como dicen, hablen o callen para siempre. Y luego vamos a ver las bases teóricas. En realidad, no habría que hablar mucho sobre esto porque en realidad la idea es que en todo el proyecto ustedes deben utilizar las normas de cómo se hacen, ¿no? Cómo se elaboran, ¿no? Lo que significa las reglas de una monografía. Pero vamos a decir algo para que la cosa quede clara. Ya, vamos a decir algo para que la cosa quede clara. Y vamos a pedir, wow, esto, ¿por qué aparece aquí? Vamos a pedir a David Yemir. David Yemir. Presente, doctor. Muy bien, David Yemir. Lea usted con calma y tranquilidad estos 3 párrafos. Bueno, si se admite que las teorías científicas intentan explicar y predecir los fenómenos mediante la explicación de las relaciones entre las variables,
El marco teórico de una investigación debe mostrar el estado actual de los conocimientos sobre las variables involucradas en la investigación propuesta. Asimismo, lo que postulan las escuelas de pensamiento acerca de sus relaciones mutuas y con otras variables circundantes. Ok. Entonces, el marco teórico que ustedes deben mostrar, jóvenes, debe mostrar el estado actual. Otros le dicen el estado del arte. ¿Respecto a qué? Respecto a las variables que están involucradas en su investigación, ¿no? Entonces, es importante que ustedes hagan este marco teórico, primero basado con un conocimiento amplio del tema que está en el conocimiento sólido, pero sobre todo de lo último que se conoce respecto al tema que van a investigar. Y a eso le llamamos el estado del arte. Es decir, que esto no es un copia y pega de 2 o 3 libros, ¿sí? O lo que encuentra uno en una monografía. No, no. Usted tiene que construir el marco teórico en función de lo último que se conozca, lo más amplio y resumido a la vez, pero donde están involucrados las variables que usted está utilizando para su estudio. Supongamos que están haciendo algo sobre el COVID, pero ustedes no van a hacer el tratamiento, entonces no tienen por qué ver nada del tratamiento en su marco teórico. O tal vez un párrafo, 2 párrafos, ¿no? Hablar sobre el tratamiento. Pero no puede haber pues 4 o 5 hojas sobre tratamiento si usted no va a utilizar esa variable. ¿Correcto? Porque si no le va a dar el síndrome yaque. Ya que estoy haciendo, colocar esto más. No se trata de kilo por, o sea que el marco teórico vale por kilo de peso. El marco teórico va a variar en su extensión en función del número de variables que usted va a utilizar. Por eso es que no le puedo decir mínimo tantas hojas, máximo tantas hojas. No, no se trata de rellenar hojas. Se trata que ustedes, recreando, ¿no?, conceptualmente las variables en estudio, puedan elaborar este marco teórico. En gran medida basado en conocimiento sólido. En gran medida basado en conocimiento sólido. Muy bien. Vamos a pedir ahora un nuevo asistente, Fiorella Lara. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Lea los 2 párrafos, por favor. Ya, doctor. Bases teóricas. El análisis histórico, lógico, semántico, político, asistémico u otro que se afecte dependen obviamente del caso particular. Se debe cuidar que no sea ni superficial o estrecho de un lado, ni tampoco tan frondoso o lleno de cuestiones irrelevantes que la sección aparezca hinchada y postiza en el contexto del trabajo. Ok, el segundo párrafo es el más importante. Es decir, el marco teórico no puede ser tan superficial o estrecho. Algunos ponen el subtítulo y 2 líneas, ¿no? Tampoco así, ¿no? O otros rellenan y rellenan, ¿no? Y no se dan cuenta que en el primer párrafo dicen lo mismo que dice el cuarto y el octavo párrafo, ¿no? Y cuando yo veo eso, significa que no han hecho ustedes la monografía, sino están haciendo un copia ahí, pega. ¿Sí? Entonces, eso depende de ustedes, jóvenes. No se olviden que el proyecto que luego va a ser su tesis y que lo va a sustentar, va usted a estar en un momento histórico, si se quiere para usted, un momento trascendental, porque usted va a recibir su título de médico cirujano. Y no solo eso, va a estar acompañada de sus seres más queridos, papá, mamá, tutor, abuelito, abuelita, con quienes usted vive. Y claro, ellos han hecho todo un esfuerzo para que usted esté estudiando medicina, ¿no? Creo que la gran mayoría, los papás hacen un esfuerzo, ¿no? Es más, en esta situación de pandemia, seguramente en muchos casos se están sacando los recursos de donde no hay, ¿no?
Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Responder en ese momento con creces y del mejor modo posible. Entonces, véanlo como un asunto de carácter personal. Y si yo les pido y exijo que las cosas se hagan bien, es en función de que llegado a ese momento, usted pueda salir exitoso y pueda salir airoso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos hablar? Y ya estamos terminando lo del marco teórico. A ver. Siosmi. Sí, doctor. Ok. Si nos puede ayudar en la lectura, por favor. Sí. La elaboración y presentación del marco teórico debe seguir las reglas de la elaboración de una monografía. Es decir, que debe estar basado en la interpretación y comparación de fuentes primarias actuales, con el fin de establecer cuál es el estado de la cuestión o el estado del arte acerca de la materia que se investiga. Ok, lo que decíamos, ¿verdad? Y eso. Y ojo, nuevamente, fuentes primarias actuales. Yo soy muy acucioso al momento de revisar los proyectos. Y yo me doy cuenta rápidamente cuando están utilizando una fuente secundaria. Y lo que hago es ir a la fuente. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que colocar cada referencia? Si usted tiene ahorita 20 referencias, se supone que tiene 20 archivos donde están esas referencias. Entonces, si usted me dice, esto está en la 6, yo voy a la 6 y resulta que lo que usted está utilizando es una fuente secundaria, no una fuente primaria. Lo voy a observar y eso va a incidir en su calificación. Pero en realidad no deberíamos preocuparnos de la calificación. Si usted hace lo que tiene que hacer, la consecuencia es que usted va a aprobar largamente y sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces no hagamos las cosas por la nota. Hagamos las cosas porque tiene que hacerse bien lo que estamos haciendo. En este caso, el proyecto de tesis que luego se va a convertir en la tesis que ustedes esperamos estén sustentando. Muy bien. Y finalmente, a ver, Teo Rodrigo. Presente, doctor. A ver, Teo. ¿Leo, doctor? Sí, sí. Es la exposición de una recopilación que hace el investigador sobre los enfoques teóricos relacionados con el problema de investigación y con el cual el investigador se encuentra de acuerdo. El grado de avance que debe tener el marco teórico en un proyecto depende de las exigencias de cada institución. Muy bien. Y nuevamente vamos a nuestro esquema. Y el siguiente ítem sería el tema de la hipótesis, ¿no? El tema de la hipótesis, ¿no? De hecho ahorita no tengo a la mano el documento, vamos a plantear el próximo control de lectura respecto al tema de la hipótesis. O ya lo hemos visto, creo. A ver, vamos a ver. No, aquí tengo. De hecho, el próximo control de lectura es el capítulo 4. Es justamente el marco teórico, ¿no? Ya, entonces vamos a leer, vamos a entender y vamos a comprender. Capítulo 4 del libro de Hernández, versículo 1 al 10. Es una broma. Vamos a ver el control de lectura para la siguiente sesión. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes igual lean, eso es parte del aprendizaje que en muchos casos es un repaso también, ¿no? Pero tenemos que estar bien preparados. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Doctor, No hay disculpe, yo ningún- tengo una pregunta. Sí, dígame, lo escucho. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? Vamos a ver. Supongamos, bueno, es un detalle muy grande, pero vamos a ir a algo muy concreto. Supongamos que usted va a hacer un estudio de estado nutricional en niños que acuden al programa Caliwarma, ¿ya? ¿Sí? Y usted tiene un dato estadístico que dice, de acuerdo a la ENDES 2016, la tasa de desnutrición en niños era de tanto por ciento, ¿correcto? Y eso lo ha sacado usted de una publicación científica o de una tesis. Y resulta que usted, primero, en vez de colocar la fuente original, que es la encuesta ENDES del INI, usted pone como referencia al autor de ese artículo o al autor de esa tesis. ¿Sí? En realidad, la fuente primaria, ¿cuál sería? Ese documento que se llama encuesta ENDES y que hay un informe. Entonces, en ese caso, usted tiene que buscar esa referencia. Si ese autor que hizo la tesis o la publicación lo encontró, usted lo tiene que encontrar. De tal manera que usted verifique que ese dato sea el apropiado. ¿Qué pasa? Dice que la tasa de la frecuencia de anemia era 60%, 62%, pero por error lo puso 65, ¿no? O sea, un lapsus maqui, como decimos, ¿no? Usted tiene que verificar que el dato que está diciendo ese autor es el que corresponde y usted está accediendo a la fuente primaria. Pero no solo eso. Si usted está haciendo ese estudio ahora que es el 2021, pregunta Mayra, ¿le servirá ese dato del 2016 o qué tendría que hacer? Buscar una encuesta de este año, doctor, o máximo del O del año 2018. pasado, claro, exacto. Entonces, usted sabe dónde lo puede encontrar, entonces usted pone encuesta ENDES 2020 y seguro que lo va a encontrar. ¿Sí? A eso nos referimos de manera práctica, ¿no? Hay otras interpretaciones, pero de manera práctica a eso nos referimos, Mayra. Pero está muy bien la pregunta. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta relacionada con la pregunta de mi compañera Mayra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando quiero citar en una revisión de literatura y hay, por ejemplo, el texto que quiero citar, el autor de la revisión, pues, tiene múltiples citas, ¿no? Entonces tengo que revisar esas múltiples citas. Vamos a ver, si está hablando de una revisión temática, ¿sí? No, una revisión de literatura, no la sistemática, doctor. Las revisiones normales. Mira, una revisión de literatura, pero es teórico, Como en pues no es un estudio. Como en Up to Date, doctor. O sea, para sacar conceptos. Claro. Para Por eso. por ejemplo, para la metodología, doctor. Ya, Para las vamos a bases ver. teóricas. Vamos a ver. Nuevamente. Hay que diferenciar de los estudios de investigación, porque estamos viendo de los antecedentes teóricos, es una cosa, y otra cosa es el marco teórico, ¿sí? El marco teórico en gran medida se hace en base a conocimiento sólido, que incluye lo que está en libros, tratados, revisiones de literatura, estudios de metaanálisis. Hasta ahí todo eso es marco conceptual, ¿sí? Ahora, usualmente cuando hay revisión de literatura, se supone que es un conocimiento que está adoptando esa persona porque ha juntado diferentes saberes y lo está convirtiendo en uno propio. Entonces, eso es muy diferente. Ahí usted puede citar a la persona que ha hecho la revisión de la literatura o ha hecho el estudio de metaanálisis. ¿Correcto? Ok, doctor. Entonces, por ejemplo, si tomo, por ejemplo, una cita de Up to Date y, por ejemplo, el párrafo que quiero citar en AI. Mira, no me interesa si es Up to Date o Juan to Date, lo que sea. Aplique usted el concepto y si el concepto es el que corresponde, lo pone como está. Oh, ok, doctor. ¿Sí? O sea,
Es aplicar, es como cuando usted me leyó, ¿no? Excepcionalmente. Entonces, ahí usted aplica por extensión el concepto. No interesa si es de aquí o de allá, ¿sí? O sea, no es que esté ironizando con el up to date que me dijo, sino lo que le estoy diciendo es más bien, por extensión aplica a lo que corresponda. A eso me refiero. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos. Reiniciamos la sesión 19:30.